Desde que empecé en registros públicos ya a identificar cuáles son esos objetivos que van a pautear tu vida, ¿no? Que voy a necesitar transitar por algunas etapas previas. Todos los profesionales tenemos que trabajar esa marca personal. Recordemos que las redes sociales es una herramienta que te va a permitir a ti mostrarte al mundo. Entonces, en este mundo moderno lo que se requiere, uno, el autoliderazgo. Lo que no conocemos nos da miedo. La mujer está luchando constantemente para poder tener un rol en la sociedad. Que esta comunidad está aprendiendo que más bien la unión hace la fuerza. Hola comunidad de INMO Perú Mujer, el día de hoy tenemos un capítulo muy especial y muy interesante para todas ustedes. Tenemos una súper invitada que también nos va a acompañar en el próximo Congreso 2025. INMO Perú Mujer 2025 se llevará a cabo este 2 de mayo y hoy tenemos con nosotros a Petty Collao, registradora pública, abogada con MBA y una maestría en gestión pública, con más de 25 años de experiencia en gestión en registros públicos SUNARP. Petty, muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy aquí y bueno, con toda la comunidad de INMO Perú Mujer. Bueno, a ti, Carlita, en primer lugar, agradecerte por esta cordial invitación y también porque me permite dirigirme a toda la comunidad de todas estas maravillosas mujeres que tuvimos oportunidad ya de compartir. Muchas veces se ha permitido, ¿no? Percibir, ¿no? ese gran reto de cada una de ellas de seguir avanzando, ¿no? Sí, realmente ha sido una experiencia súper linda. El año pasado estuviste con nosotras compartiendo todo tu conocimiento en el escenario, en un panel de actores, ¿no? Los actores de la transacción inmobiliaria. Empecemos entonces conociendo qué significa ser un registrador público, en qué consiste el cargo. Bueno, registrador público es aquel funcionario que se encarga de la inscripción de un acto jurídico en el registro, ¿no? Para poner un ejemplo, ya que ustedes tienen mucha cercanía en el día a día con las compraventas, ¿no? Que se empieza con la rogación. Quiero escribir una compraventa. Entonces, ¿qué es lo que hace este funcionario? Es revisar que este conjunto de documentos que van a sostener una inscripción, una registración, cumpla con todos los estándares legales, ¿no? Por ejemplo, manifestación de voluntad, que el acto sea inscribible, que el funcionario sea el competente, que se haya establecido el precio, que se haya establecido obligaciones, deberes, derechos de los compradores, de los vendedores, ¿no? Y el precio, lógicamente, de venta, ¿no? Entonces, esto lo que hace es que esto, finalmente, este proceso se inscriba en los registros públicos. Entonces, lo que nosotros hacemos es ese análisis jurídico y al final lo que hacemos es estampar una firma, ¿no? Ahora es digital, lógicamente, porque esto va a respaldar de que el acto realmente ha cumplido con todo, ¿no? Y de hecho que ante la sociedad, si yo voy al registro y verifico que la compraventa se inscribió a nombre de Carla, es que este ha sido avalado por este profesional y en consecuencia esto yo voy a caminar con él ante la sociedad y lo voy a mostrar como tal, ¿no? ¿Y siempre tuviste la intención, la idea, desde que empezaste en SUNARP, de llegar a ser registradora? Desde que empecé en registros públicos, empecé de una manera muy anecdótica, se podría decir, porque empecé para poder revisar los índices, una suerte de actualización de índices. Entonces ahí uno comienza ya a identificar cuáles son esos objetivos que van a pautear tu vida, ¿no? Entonces, en base a ellos, tú lo que haces, dices, bueno, para poder llegar acá, de hecho que voy a necesitar transitar por algunas etapas previas y en suma a ello viene pues toda la preparación, tanto jurídica, tanto personal también, porque recordemos que vamos a tener que desarrollar una marca personal también, ¿no? Es un trabajo que uno tiene que tenerlo a diario. Si tienes claros los objetivos, va a tener que enmarcarse dentro de un conjunto de elementos, un conjunto de características que vas a tener que trabajarlas para que tú puedas llegar a cumplir esa meta. Y sí fue Claro. mi sueño
sueño decir, voy a llegar a ser registradora Qué pública. lindo, qué bueno que lo conseguiste y el día de hoy estás aquí como ello, ya comentándonos los detalles de esa responsabilidad, de ese cargo. Pero me llamó mucho la atención algo que mencionaste sobre la marca personal. Hoy, Sí, por ejemplo, para mí como agente, broker inmobiliaria, veo la marca personal y hablamos mucho de redes, pero antes de esto, la marca personal era justamente el desarrollo que uno tenía como profesional y cómo era visto con su entorno para que cuando las oportunidades existieran, estas oportunidades puedan abrirle puertas, es decir, como una marca personal offline. ¿A eso te refieres? sí, de hecho que me estoy refiriendo a ello. Mira, la marca personal, creo que todos los profesionales, tanto varones como mujeres, tenemos que trabajar esa marca personal que te va a dar el input, ¿no? Porque si tú no tienes, en primer lugar, tus objetivos, cuáles son tus metas. En segundo lugar, cuál es tu forma que yo voy a comunicar hacia el mundo, cuáles son mis objetivos. Y para ello yo tengo que tener y manejar una congruencia en tanto en mis ideas con mi conocimiento. O sea, tú tienes que prepararte para poder lograr desarrollar esa marca personal, porque recuerda que es como un producto. Eso es la marca personal, es un producto que yo lo voy a posicionar en el mercado. Desde que uno identifica a la persona como un producto, por favor, y lo estoy haciendo desde la perspectiva del marketing, por favor, no que se vea como un producto, un objeto, no. Por el contrario, es para poder yo posicionarme en el mercado, en el medio, en la sociedad que necesito. Entonces, en base a ello, yo tengo que empezar por la etiqueta personal, cómo me voy a vender hacia el resto. Segundo, cómo va mi conocimiento. Tengo que desarrollar mis cursos, tengo que prepararme mis cursos. ¿Hacia dónde me voy a dirigir? Entonces, en base a ello, tú vas creando toda una estrategia. Pero eso también te lo aseguro porque por experiencia propia, a uno ya lo están observando. Uno es observable. Cuando de repente vas a recibir una noticia que te llaman para que ocupes un puesto determinado. Y tú vas a decir, caramba, pero ¿en qué momento? Es que hay alguien que ya te vio y alguien le preguntó, ¿y qué tal esa persona? ¿Cumple o no cumple con el perfil? Entonces, definitivamente te hace elegible, ¿no? Y Ujú. por eso hay que trabajar mucho en el tema de la marca personal. Sí, me encanta lo que acabas de mencionar porque y que siento que el rubro inmobiliario está bien enfocado en redes, pero en realidad todos tenemos un concepto de el otro con Ujú. quien tenemos una posibilidad de trabajar. Y eso es la marca personal offline, ¿no? Para mí, Ujú. no la estás poniendo digital, pero existe, Así porque es. cuando yo le pregunte a Petty qué opina de mí, ella va a tener un concepto. Prepararte para que cuando estás siendo observado, que como tú comentas es continuamente, pues se observen tus mejores cualidades, tus mejores resultados, y eso básicamente es la coherencia de la cual Exacto. hablaste. Tiene que haber una coherencia entre lo que dices y lo que haces. Recordemos que las redes sociales es una herramienta que te va a permitir a ti mostrarte al mundo. Pero no solamente debemos pensar que vamos a estar ahí en esa plataforma, sino que también las personas te van a ver caminando por ahí, Claro. ¿no? Entonces, el trabajo diario que tú realizas, porque lo que tú decías es muy importante, ¿no? Esa coherencia, porque de lo contrario se va a caer. Entonces, de nada serviría pues todo ese trabajo, ¿no? Hay que cultivar mucho tus habilidades, tus destrezas, tus competencias Ujú. y sobre todo practicar la ética, ¿no? Y la integridad. En cualquier rubro que tú estés, en el inmobiliario, en el minero, en el eléctrico, uno tiene que siempre tratar de desarrollarse de esa manera, ¿no? Claro. Lograste el objetivo entonces de una manera bastante consciente, desde lo que me dices. Sí. Eh, ¿Y cuáles serían para ti de repente las habilidades básicas que nadie que realmente esté apuntando a una posición de liderazgo Ujú. pueda dejar pasar por alto y que deba fortalecer sí o sí? Desde el ámbito de liderazgo que estábamos conversando, es el autoliderazgo. O sea, yo mismo comenzar a trabajar mi autoliderazgo, para ello tengo que mirarme y tú decías muy bien, ¿cuáles son esas competencias? ¿Cuáles son hasta mis debilidades? Porque recordemos que somos seres humanos y como tal manejamos algunos aspectos que hay que trabajarlos, ¿no? Entonces, en este mundo moderno lo que se requiere, uno, el autoliderazgo. Dos, ¿qué más se necesita? Tener visión.
Si tú no sabes cuál es tu visión, no vas a poder lograr establecer cuál es tu misión. Recordemos, la visión es a largo plazo, ¿no? Y tu misión es el hoy. ¿Qué es lo que estoy trabajando para poder lograr mi misión, mi visión? ¿Correcto? Por otro lado, es el tema de la libertad, ¿no? Tener una libertad, pero no libertinaje. Entender que estás rodeado de personas y que por tal tienes que aprender a convivir con ellas y a respetarlas, ¿correcto? Por otro lado, también tenemos que pensar en la autorregulación, en el tema de las emociones. Eso tiene que ver con la inteligencia emocional. La inteligencia emocional está la autorregulación, la automotivación. La autorregulación me va a permitir a mí, al nivel que yo conozco mis emociones, yo las voy a poder regular. Ujú. ¿No? Yo mismo me voy a establecer un parámetro porque recordemos que los líderes, que eso es lo que se pretende a través de esta asociación de mujeres, es empoderarlas, ¿no? Así Que es. ellas estén cubiertas de un poder, pero un poder para crear, un poder para avanzar, un poder para sumar. No por el contrario, como en otros líderes, porque también podemos decir o llamarles líderes negativos que hemos tenido en el mundo, sino por el contrario, es a través de este conocimiento poder desarrollar disciplina, responsabilidad. Si tú vas a decir que vas a tener un proyecto inmobiliario, pues lógicamente hay que trabajarlo, hay que decirle al cliente porque el cliente va a generar confianza en ti. Entonces, eso es por otro lado. El conocimiento, que también ya lo hemos señalado, tenemos el aspecto del uso del tema digital. ¿No? Y ahora, pues que no usemos los temas digitales, nos hemos quedado en el pasado. Claro. Sabemos que tenemos diferentes generaciones. Por ejemplo, yo soy de la generación X, ¿no? Ustedes son, Yo tú eres millennial. millennial, ¿no? Y además en la asociación hay centennials, jóvenes, Claro, bastante jóvenes que están inmersos. Y así por el es. contrario, no hay que tener miedo. De hecho que sí. Lo que no conocemos nos da miedo, pero hay que agarrar el toro por las astas y comenzar a trabajar. ¿Qué me está faltando? Imagínate ahora la inteligencia artificial. ¿Cómo utilizo la inteligencia artificial a mi beneficio? Ujú. Por otro lado, el tener la capacidad de adaptarse al cambio. El cambio, hablamos un pre-pandemia, post-pandemia. Nos ha dejado muchas enseñanzas. Entonces, el cambio no hay que tenerle miedo también. Hay que aceptar este nuevo mundo que está viniendo, no ir contra él, en el sentido de ponerte renuente, sino por el contrario, haz lo que te subirte a la ola y avanzar sobre tu ola, porque cada día vas a encontrar diferentes olas. Vas a que saber bajar, volver a subir a tu ola, porque tendremos momentos altos y momentos bajos. Por Claro. otro lado, la ética, la integridad, ¿no? Son aspectos que se requieren y que nunca, no se van a dejar de lado, ¿no? Por otro lado, el tema de la adaptación, saber adaptarse. ¿No? Hoy día puede suceder un hecho y mañana puede suceder otro. ¿Y cómo me adapto? ¿Estoy o no estoy preparada? Entonces, las mujeres de ahora tenemos que tener esa fortaleza de cambio. Gracias, Petty. Qué importante todo lo que me comentas. Y como dijiste, empezar por uno mismo, empezar por autoliderarte para poder liderar las gestiones, los procesos, los equipos y todos los proyectos que puedas tener y liderarte a ti hacia un objetivo, ¿no? En cuanto al liderazgo, en estas etapas que tú has ido pasando en tu trayectoria de Ujú, 25 años en SUNARP, ujú. has tenido cargos de donde has sido jefa. Sí. Coméntame cuáles han sido y cuál ha sido el reto más grande que has tenido en un cargo de jefa. Bueno, he tenido oportunidad de desempeñarme como jefa zonal en Chiclayo, en la capital de la primavera, Trujillo, primavera de Trujillo, siempre está muy asociado, ¿no? Como Ajá. Chiclayo, la capital de la amistad. También un corto periodo estuve acá en Lima. Yo creo que la mayor enseñanza que me ha dejado en el tema del liderazgo ha sido en la época de la pandemia. En la época de la pandemia donde no podíamos salir, donde no podíamos tener ese contacto directo, ¿no? Donde podías tú pues antes tener esa capacidad de reunirte con tu gente y la transmisión
de emociones, ¿no? De poder hacerlo, pues tenías que hacerlo a través de una manera como el Zoom, por ejemplo, ¿no? Y hablamos ese momento de adaptarse al cambio, y el cambio fue tan rápido y tan violento porque la necesidad del usuario, en este caso como parte del equipo de Sunar, fue salir a enfrentar toda esta situación y cómo lo hacemos, ¿no? Perdiendo el miedo en primer lugar, porque tu equipo de una u otra manera, empezamos haciéndolo el trabajo de manera virtual con los equipos de registradores que lo hacían el trabajo pues en casa para cuidarlos, pero tampoco tú no te podías aislar y mantenerte en casa. Tú tenías que de todas maneras tener una presencia física para poder transmitirle confianza a tu equipo. Porque si no a tu equipo, ¿cómo le podías exigir algo si tú no estabas al frente? El líder es estar al frente. El líder es poder tener esa capacidad de empatía, porque había muchos compañeros que pasaban por diferentes situaciones y la idea es cómo salir a lidiar con todo ello. Había compañeros que tenían padres vulnerables, había compañeros que sus hijos estaban contagiados, compañeros que se morían sus padres, sus hermanos, esposos, compañeros de trabajo que perdí. De hecho, que ese fue el momento más crítico para mí, me dejó muchas, muchas enseñanzas, ¿no? Y creo que nos ha permitido sacudirnos de algunas cosas para dar pie a otras, ¿no? Yo creo que siempre los cambios a veces se vienen de golpe y hay que a saber asumirlos, ¿no? Y eso para mí fue un reto bien grande. Lo que me cuentas ahora y es algo eh, bastante dura, una época bastante dura como líder de un equipo, sostener, quizás, ¿no? ¿Cómo, cómo logras ante una situación, en este caso me comentas esta época de COVID, Ujú. pero en general existen muchos momentos difíciles, ¿no? En los equipos. Eh, ¿Cómo en esta época que me comentas, así como en otras que pueden haber sido retadoras, cómo logras tú eh, mantener esa confianza para transmitir ese ánimo? Porque dijiste, tenía que transmitir el ánimo a través de una pantalla. ¿Cómo, qué crees que te ayudó de tu personalidad o cómo lo lograste? Bueno, la motivación más grande propiamente era la persona, ¿no? El pensar que los que estaban a mi alrededor, quienes sostenían todo esto, eran personas. Ellos sentían que yo estaba con ellos y yo los tenía a ellos, o sea, era un binomio, ¿no? Ujú, Ambos nos sosteníamos y ellos sentían que podían confiar en mí y yo también confiaba en ellos, ¿no? Es como un ir y venir, ujú, ¿no? Esto hace o genera confianza, ajá. ¿no? La confianza, la coherencia entre lo que dices y lo que haces, porque el colaborador es un ser extraordinario. No todos van a pensar de una manera igual, no es como que agarras y sacas todos triángulos y todos son triangulitos, ¿no? No es así. Cada persona es un mundo. Cada persona hay que poder entender y ver más allá de lo inminente, parece mentira, ¿no? La guerra de las galaxias y algo que me decía mucho mi padre cuando él estaba muy joven yo, me decía, un líder, me dice, es como un sacerdote, es como un padre. A ti van a llegar a contarte un montón de cosas y tú vas a tener que saber responder como padre a ellos, ¿no? Yo creo que esas enseñanzas, mira, de una idea aparentemente simple, considero de que fue muy valioso, que me apoyó bastante, ¿no? Mm. Qué importante ver a cada persona como única, es lo que te Sí, entiendo, exacto. y esa unión, ¿no? Que genera, no solamente, según te entiendo, no solamente lo veías como de ida, sino de regreso, o sea, un equipo realmente conformado por personas que estaban interesadas en el bienestar Así es. de los demás. Y esto me lleva a pensar mucho en lo que yo he encontrado en Inmo Perú, porque la carrera a veces de ser agente inmobiliario, por ejemplo, yo cuando empecé siendo agente, ahora soy broker, Ujú. lidero un equipo, eh, pero a veces cuando estás trabajando en equipo y no sabes reconocer que tanto como tú te das a ellos,
también de ellos aprendes y recibes, todo se hace un poco más difícil, ¿no? Y en Así Imo es. Perú justamente lo que estamos haciendo es lo que tú has visto en el año 2025, siendo parte del panel de actores de una transacción Así inmobiliaria. es, así es. Cuéntame un poco qué significó para ti ser parte de Imo Perú Mujer en el 2025, en el 2024, 24 ahora en el fue, 25 2025, en yo ya mayo. estoy hablando del Sí, 2025, ya estoy con estás la emoción, vaticinando el futuro ya. vaticinando el futuro. ¿Cómo fue para ti la experiencia en el 2024 y ahora? Ujú. Fue una eh, experiencia maravillosa. Partamos de algo. En la actualidad, la mujer está luchando constantemente para poder tener un rol en la sociedad. ¿Qué es lo que se obtuvo el año pasado? Lograr que estas mujeres un poco despertarlas, porque se confluyó mujeres del sur, del norte, del este, del oeste, del extranjero, claro, vinieron hasta del extranjero también. porque querían ser parte de todo este movimiento y sobre todo de que, y siempre dejando en claro, ¿no? Era un empoderarlas, que se sientan empoderadas, pero siempre haciendo hincapié de construir, Ujú, de poder lograr el cambio, ¿no? Y la comunidad de las mujeres cuando entra en este mundo eh, del sector profesional, de ese ámbito profesional, pareciera mentira a veces y sonaría un poco medio extraño que les pueda decir a todas esa comunidad como unión, que si bien es cierto puede haber una suerte de competencia entre cada una de los integrantes, pero que esa competencia hace que, y gesta que sea una competencia que las avivas a que, como un fuego, para que puedan dar lo mejor, para que ujú, puedan dar lo mejor y sobre todo, considero yo que esta comunidad está aprendiendo que más bien la unión hace la fuerza. Porque eso fue lo que destacó sí. el año pasado, ¿no? Entender que si bien es cierto hay una competencia, porque llegas a ser broker, llegas a ser agente inmobiliario, cada uno va desempeñando sus espacios, pero también en el dar y en el enseñar está lo rico. Y eso hace que te engrandezcas, ¿no? Ujú. Entonces, esta comunidad, de hecho, que tiene que seguir manteniendo y cultivando sus objetivos, ¿no? Y cuáles son esos valores que los identifican para que de manera conjunta puedan seguir trabajando, no por el separadas, porque no vamos a lograr nada. Y no se trata tampoco de una lucha contra los agentes inmobiliarios varones o los brokers, ¿no? No, Por claro. el contrario, ¿no? Hay que romper esos estigmas, ¿no? Así Al es. contrario, hay que sacudirnos y poder dejar entrar estas ideas modernas donde el empoderamiento no significa avasallar, Así sino es. por el contrario, construir. Construir. Me encanta esa palabra que utilizas porque tal cual como tú lo has dicho, no se trata de ver a la otra persona y a partir de eso definirme, Ujú. sino de ver a la otra persona e inspirarme quizás, ¿no? Inspirarme a Así qué es, más puedo hacer y cómo puedo sumar a esta sociedad, efectivamente, a este sector también y obviamente a mis propios objetivos personales, empresariales. así es. Pasando ya hablando de las agentes inmobiliarias, Ujú, del Congreso, en el cual vamos a tener nuevamente el panel de actores, ujú. en donde vas a estar presente Ah, con muy amable. información riquísima Ujú, y completísima del tema registral, que ujú. para esta labor y profesión del agente inmobiliario es pues clave, como tú mismo lo mencionaste, ¿no? En una transacción de compra-venta hay muchas historias diferentes porque cada venta o cada propiedad, cada familia, propietario es un caso independiente, Así es, trae su propia historia. trae su propia historia. Vamos a empezar por la parte de los Ujú, errores. ¿Cuáles crees que son los errores más comunes ujú. que se cometen al ingresar un proceso de registro? Mira, acá lo más común, podríamos decir, es el tema de ver la historia. Ujú, Siempre cuando uno hace un análisis de una propiedad en específico, tienes que procurar recoger todos los antecedentes posibles, tanto en el aspecto físico de ir hacia el espacio donde vas a comprar el inmueble y poder preguntar hasta el señor de la tienda, como se dice popularmente, el chino de la esquina, ujú, realmente quién es el que ocupa el lugar,
si ve salir personas, no ve salir personas, Ajá. Preguntar al que está más allá, el de la peluquería, porque sabemos que el de la peluquería tiene la última información a veces, ¿no? Claro. Eso, recoger información en el propio terreno. Y en el aspecto registral, sacar hasta los títulos archivados. Recordemos que para una inscripción se basa en el conjunto de documentos que ingresa al registro. Este conjunto de documentos es que contiene el acto jurídico de compraventa. Entonces, a veces en el asiento registral recordemos que es un sistema de inscripción. Ujú. Es un sistema de inscripción porque voy a sacar los datos más importantes y relevantes. Pero muchas veces, a veces en el contenido propiamente de la compra-venta, del instrumento jurídico, hay elementos que también quizás deberían ser publicitados. Por ejemplo, hay algunas restricciones contractuales que yo puedo establecer. Por ejemplo, que lo voy a vender, pero que, por ejemplo, o compra-venta con hipoteca, por ejemplo, que es lo más usual, ¿no? Que no pueda, por ejemplo, transferir, ¿no? Supongamos que es algo que no se considera jurídico, pero sí, por ejemplo, no puedo arrendar, no puedo dar en uso, no puedo dar en usufructo. Por ejemplo, que hay que levantar un cerco perimétrico, cuestiones así por el estilo. Ujú. Entonces, no solamente basarnos en el asiento, sino también sacar el título archivado para hacer un estudio completo, para que busquemos y procuremos que todo el acto jurídico que yo voy a celebrar esté bien identificados los nombres, sobre todo en el tema de los nombres, los documentos de identidad, la naturaleza del bien. Muchas veces, eso también es un punto bastante importante, porque a veces aparece como titular, por ejemplo, Carla. Ujú. Carla se ha identificado como el DNI. El cambio de estado civil no es un acto forzoso y obligatorio inscribirlo en el registro. En consecuencia, muchas veces no refleja que tú eres casada, por ejemplo. Ujú. Sé que eres soltera, una dama que está sin compromiso, pero para el Casada, ejemplo, casada. Yo sí soy casada, pero ella no sí tengo soy hijas, pero soy casada. casada, Claro, sí. está casada, pero ella, por ejemplo, aparece en su DNI como soltera. Claro. Entonces, pero el bien lo adquiriste ya estando casada, pero como tu DNI dice soltera, te identificaste en el notario como soltera. Ok. ¿Entiendes? Y eso Entonces, genera. claro, ¿por qué? Porque es un bien social. Entonces hay que hacer una rectificación de la calidad del bien, Ujú. de un bien propio a un bien social. ¿Te das Claro. cuenta? De sociedad conyugal. Exactamente, hay que verificar, eso es otro aspecto que hay que verificar. Claro. Cuando hablamos, por ejemplo, si es un menor de edad, por ejemplo, hay una autorización para la disposición del bien inmueble, hay que acudir, verificar, a ver, muéstreme, señor, si efectivamente el menor está autorizado para poder disponer. Por Claro. ejemplo, ¿te das Y cuenta? sucede en esos Sucede, casos, sucede. claro. Entonces, siempre hay que tener ese ojo de investigador, Ujú. ¿no? Ese ojo de investigador para poder recoger los elementos jurídicos y extrajurídicos. Como te digo, yo me fui un poco hasta el campo externo, ¿no? Porque en el registro lo que nosotros hacemos es una evaluación de gabinete. Ujú. Yo reviso realmente la escritura pública, el documento que ingresa, pero ya por cuestiones a veces que van dándose en el desarrollo del estudio propiamente, vamos encontrando datos que los encuentran no en el registro, sino están fuera del registro, Ujú. ¿no? Entonces, todo ello hay que recogerlo. Por ejemplo, que el DNI sea el adecuado. Muchas veces, cuando se inscribió la propiedad, pues fue la época que se usaba libreta electoral Claro, y no está actualizado. y no está actualizado. Por ejemplo, es uno de los casos más frecuentes. Previamente hay que hacer una rectificación del nombre adjuntando el certificado expedido por RENIEC, el C5, para poder agregar. Antes eran policías. Los policías no se identificaban con el documento nacional de Claro. identidad. Entonces hay que agregarlo porque a la hora que me vaya al notario me voy a identificar con un documento nacional de identidad. Por ejemplo, revisar en el antecedente si no existe alguna limitación en la disposición de la propiedad. Por ejemplo, si no haya un tema de reserva de la propiedad, Ujú. o sea, tengo que ver, ¿no? Porque cuando hay una reserva de propiedad, el propietario sigue apareciendo como propietario, pero el comprador todavía no lo puede inscribir hasta que pague el saldo del precio. Por ejemplo, si existe una hipoteca legal porque no pagué el saldo del precio. Ujú.
Todas esas cosas hay que revisarlas, ¿no? Entonces, Si hay una medida cautelar de no innovar, por ejemplo, ¿no? Si ujú, la partida está afectada, hay que sacar un certificado de gravámenes, porque ajá, puede ser que, por ejemplo, le hayan planteado al vendedor una medida cautelar de no innovar. Significa que el statu quo de la propiedad se mantiene. no puede No inscribir puedes inscribir un nada. acto posterior porque está protegido Oh, qué hasta que se interesante. resuelva, porque puede haber un mejor derecho de la propiedad. Por ejemplo, otro caso más, fallece el titular, Ujú, se inscriben a sus herederos, ¿no? Ya, y vendemos, somos los tres, somos hermanos acá. Entonces, y de repente por ahí aparece un hijo extra, petición de herencia, claro. anotación de demanda de petición de herencia. Significa que esa persona está procurando ser incorporado en la masa hereditaria Ajá, y sea reconocido como heredero. Al final él va a tener derecho también. ¿Te claro. das cuenta? Y se inscribe para saber que hay un proceso. Entonces, tu consejo es a todos los agentes inmobiliarios, y bueno, cualquier persona que esté en una operación de compra, Ujú. sí o sí, no quedarse en el CRI o en la partida registral Ah, completa, sino título en archivado. el título archivado y mirarlo con ojos de investigador. Así ¿No es es. cierto? Así es. Excelente. Betty, ha sido súper interesante todo esto que me has contado. Tengo una pregunta que cuando comenté que te iba a entrevistar, me pasaron, así que la voy a hacer. Ah, claro. Sobre registros. ¿Cuál Ujú. es la diferencia entre una inscripción definitiva Y y preventiva. una preventiva o temporal? Preventiva, Claro, sí, preventiva. preventiva, claro que sí. Mira, hablamos, todo ese tiempo hemos hablado de las inscripciones. Significa que inicia el procedimiento y al final se inscribe. Anotaciones preventivas es porque puede suceder lo siguiente, porque le falta un requisito de que no ha cumplido y se hace de una manera preventiva. Solamente precisar de que las anotaciones preventivas, su naturaleza es temporal. Y estos tienen una duración de 60 días, o sea, pasado ese periodo, caduca. Si no cumplen, No cumple es porque la propiedad, caducó. si ya pasó ese periodo, esto es como que no cuenta Ujú. y hay que tener mucho cuidado. Pero también permíteme decirles que existen anotaciones preventivas por otro tipo. Por ejemplo, la ley de habilitaciones urbanas, la anterior norma de ley de habilitaciones urbanas permitía la venta garantizada. Ujú, ¿No? Y es como una autorización administrativa para que tú puedas vender, pero siempre la naturaleza era preventiva, pero no caducaban. ajá. Entonces, hasta que se escriba la recepción de obras. Entonces, hay que identificar, pero de manera general me permito decir que las anotaciones preventivas, su naturaleza es temporal. Ok. Temporal porque le faltó algún requisito y pasado este periodo caducan de Ujú, pleno derecho. ok. No tiene que decir un documento expresamente que ya se quedó sin efecto. Ok. Caducan. Entonces hay que tener cuidado porque si ese señor quiere vender, al momento de que el comprador vaya al registro, este vendedor no tiene su derecho porque ya su derecho caducó. Caducó. Así es. Ok, muchísimas gracias por eso. Ujú, Entonces, hay una diferencia, corrígeme si ujú, entendí mal, ujú. si la anotación preventiva corresponde a una habilitación urbana, tiene otras Particularidad, particularidades. pero recordemos la anterior ley de habilitaciones urbanas, no Ajá, estamos de la actual, ok, la 29.990, no, esa no. ok. Ya, esa sí no te permite hacer ese tipo de anotaciones. La Hay unas nueva. que eran, por ejemplo, las que eran para el tema de cooperativas, otras que tenían una naturaleza especial. Ujú, Ellas podrían hacerse, pero ya ahora, con esta nueva norma, que no es de ahorita, sino que ha ujú, sido modificada últimamente, ¿no? Pues hay la primera etapa, que es la aprobación del proyecto, que es el ajá, diseño propiamente, y de ahí viene la recepción. Entonces, ajá. previamente, esos lotes, para poder inscribir la compra-venta, tiene que ver la recepción de obras. Hoy Pero por hoy sí. tenemos bastante desarrollo de lotes, justo lo has mencionado, ¿no? Ujú. Eh, en cuanto a eso, ya para culminar, porque el tiempo pasa Sí, sí, volando, sí. ¿qué, para las personas del rubro que están viendo Ujú, lotizaciones de ujú. repente, Habilitaciones urbanas. habilitaciones urbanas, Ujú. sí, habilitaciones urbanas, ¿qué consejo podrías darles para poder sentirse seguros y hacer sentir seguros a sus Sí, clientes sobre el mira, proceso? hay, has tocado una pregunta
para mí bastante importante porque te voy a graficar lo siguiente. Mira, cuando nosotros hablamos de una habilitación urbana, es la autorización para cambiar un predio de rural a urbano, donde existe y cuentas con los elementos básicos de agua, luz, desagüe, ¿ok? Ujú. Donde hay áreas de aporte, ¿no? Por ejemplo, aportes para educación, aporte para poner una posta médica, aporte para poner un colegio inicial, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que vemos en la práctica? Usualmente, lo que hace una persona propietaria de un lote de 10.000 metros cuadrados, lo que hace es subdivide. Ujú. Subdivide. Entonces, muchas veces dice, te vendo el lote, tal. Entonces, como uno dice lo asocia, ¿no? Ujú. Pero en realidad no se trata de una habilitación urbana. Entonces, las habilitaciones urbanas que son aprobadas, ¿no? ¿No? Que son aprobadas, estas cumplen con estándares, ¿no? Hay lote normativo, hay los accesos, las veredas, la parte de los estacionamientos, pero muchas veces lo que hacen en una habitación, una subdivisión es fraccionar, y al final eso pone en riesgo, ¿no? Porque muchas veces, a veces son copropietarios y hay partidas donde te dice, te vendo el 0.010% de acciones y derechos, ¿ya? Ujú. Y dice, solamente para cuestiones de las partes se establece que eso corresponde al lote 5 de la manzana. Pero en la partida no hay nada de manzana, no hay nada de lotes. Claro. O sea, lo que tú estás comprando son acciones y derechos. Como hay una copropiedad, para poder hacer una división y partición de todo eso, va a ser complicado. O sea, para poder inscribirlo en el registro, bien difícil que lo hagas. Lo harás como acciones y derechos, pero no como un lote común que corresponde a una habilitación urbana, ¿no? Donde tú Ujú. sabes que ya está manzana N, 25 lotes. Cada lote con 100 metros cuadrados. Debidamente, ya el Como un manzaneo, los título lotes ya están independiente. independizados, ¿entiendes? Claro. En lo otro no es así. Entonces, si bien es cierto, registralmente yo puedo ver un lote. Ya yo lo veo, está ahí, ¿no? Yo lo Ujú. veo, pero registralmente no va a suceder ello. Pero como hablamos al comienzo de nuestra conversación, Carlita, lo que se pretende a través del registro, ¿qué cosa es? Uno, brindar seguridad jurídica. Y dos, lo que hacen ustedes, incorporarlo al movimiento inmobiliario Ujú. para generar, ¿qué cosa? Ingresos, riqueza, porque tú tenías una propiedad inscrita a tu nombre, te va a permitir que tú lo puedas hipotecar, Exacto. tú lo puedas dar en permuta. O Claro. sea, la permuta, tú me das tu lote, yo te doy mi lote. Claro. ¿Entiendes? Entonces, eso es un poco, sino que a veces piensan, como es más económico, Ujú. acciones y derechos, pues hacer una habilitación urbana cuesta realmente y a veces se vuelve un poco complicado, ¿no? Pero sí es importante saber diferenciar a qué es lo que me estoy enfrentando, Ujú. porque de acuerdo a ello va a tener consecuencias y las consecuencias justamente del registro es que yo pueda dar pues mi propiedad. Si voy a constituir una empresa, caramba, puedo dar mi lote en aporte. ¿Te Claro, das tienes cuenta? muchas más posibilidades y Son según lo que me dices, muchas. Ujú. también genero más riqueza si busco ese orden y ese nivel de seguridad o ese nivel de La desarrollo seguridad en jurídica. la seguridad jurídica, Claro, es eso. El que es lo registro que... lo que busca y se pretende es que las personas mejoren su calidad de vida. Por Claro. eso es que estas políticas que conversaba hace un momento de formalización, que no son de ahora, sino de muchos años atrás, pues se pretendía a través de diversas políticas que la mayoría inscriban sus propiedades, sus terrenos, y que las personas tenían guardada su escritura pública debajo del colchón, ¿no? Que Claro. vayan entendiendo la importancia, ¿no? Que inscribir no hay que tener miedo, al contrario, te va a dar seguridad, ¿no? Muchísimas gracias, Petty. Tenemos más de Petty, por favor, quienes se hayan quedado así como yo, con ganas de seguir esta conversación y de seguir aprendiendo todos los pormenores y la importancia de los actos inscritos en registros, pues ya saben que este 2 de mayo estamos en INMO Perú Mujer, el Congreso Internacional de Mujeres de este 2025, y las esperamos. Petty. Tu Acá. último consejo por ahí por Sí, la cámara, por sí, favor. bueno, antes que nada, agradecerte nuevamente por permitirme estar en este espacio.
poder comunicar a toda la comunidad de mujeres lo importante que son para el desarrollo económico. Realmente, si uno hace un análisis económico, la importancia de ustedes es valiosísima, ¿no? El aporte. Tercero, nos vemos. Nos El vemos 2 en de el mayo. Congreso el 2 de mayo. Sé que vamos a contar con su presencia, sé que va a ser enriquecedor. Y hay muchas cosas que conversar, muchas cosas que compartir. Cada una de las personas, de hecho, que tiene mucho que dar. Así que muchas gracias nuevamente. Gracias a ti, ha sido un gusto conversar contigo. Las esperamos. Nos vemos. Chao, chao.